¿En qué mapa? ¿Qué mapa? Ahí, colocado. Y te dicen, esto es así y punto. Y tú te lo tienes que creer. Pues si sé que ahora mismo vais a decir, te está zumbado de la cabeza. O sea, ¿de verdad la gente se cree estos programas? O sea, ¿de verdad la gente no? Ojo a la frase. Sabemos qué pasó aquí la mayor parte de su vida, pero no sabemos nada de ella. Darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos, suscribiros y por favor compartid este vídeo para que llegue a más gente, pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales. No solo es Jesús de Nazaret, Israel. Llego a Nazaret medio muerto. Pero en lugar de irme a descansar, me doy un paseo por la ciudad en la que creció Jesús. Presuntamente. Volvemos a lo mismo. Nazaret es donde Jesús pasó su infancia. ¿Cómo sabéis que es la Nazaret puede ser una de las evangélica? únicas cosas que podemos ¿Cuándo decir con apareció ese certeza topónimo? sobre el comienzo de su vida. Pero la Nazaret moderna no se parece nada a lo que podríais esperar. Sí, tiene mercados antiguos, pero en realidad es una ciudad moderna con más de 75.000 habitantes y la población árabe más grande de Israel. Si quieres ver la Nazaret de la Biblia, hay que mirar hacia abajo. La Nazaret de la época de Jesús se asienta sobre un sólido lecho de piedra, enterrado a 3 metros bajo el suelo. Pero hace unos años, unos arqueólogos descubrieron algo extraordinario. Estoy dentro de un antiguo silo, una cámara tallada en la roca que usaban para almacenar comida, y por encima, mirad. No es una vivienda cualquiera, es la primera de Nazaret que se ha excavado de la época de Jesús. El hallazgo reveló por primera vez cómo podría haber sido la vida para la joven familia de 3 que volvió a casa de ese pesebre. Los arqueólogos encontraron cerámica y otros artefactos, un retrato de este modesto pueblo en cuyas calles jugaba un niño muy especial. Lo que es verdaderamente increíble sobre este sitio no es su grandeza, sino su modestia. El auténtico Nazaret era un diminuto pueblo judío, probablemente 40 o 50 casas de adobe como esta. Nazaret ni aparece en un mapa en condiciones hasta 300 años después de que muriera Jesús. ¿Qué mapa? ¿Me podéis enseñar, alguien me puede enseñar un mapa que date de 300 años después de Jesús? Un mapa romano. ¿Dónde hay mapas romanos? Un mapa. ¿Qué está diciendo este señor? Que no aparece. ¿En qué mapa? ¿Qué mapa? En un pueblo tan pequeño, por lo que sabemos, el propio Jesús podría haber caminado por esta misma casa. Pero cuanto más aprendemos sobre el Nazaret histórico real, más misterios se plantean sobre el nacimiento de Jesús. La historia de Jesús en realidad no empieza con su nacimiento. Comienza cuando el arcángel Gabriel informa a María de que lleva en su vientre al Hijo de Dios. Esto se conoce como la Anunciación y, por supuesto, en la ciudad natal de María hay una iglesia para marcar el lugar en el que sucedió. Joder. Ojo, aquí saben los lugares exactos con una precisión de hasta 10 metros. Ahí, colocado. Pues, bueno, por Dios. Yo no sé vosotros, pero ¿de verdad? O sea, ¿de verdad la gente se cree estos programas? O sea, ¿de verdad la gente no enciende el coco para pensar un poco? O sea, lo que te están diciendo es que no tiene ni pies ni cabeza. Te señalan cosas y te dicen, esto es así y punto, y tú te lo tienes que creer. Pero que no te dan ninguna prueba sólida, que también entiendo, sí, lo que queráis, que las pruebas están, que si en artículos, que si en libros y no sé qué. Pero, por Dios, fundamentarlo un poco, dar una pincelada, aunque luego yo, por ejemplo, una persona como yo, siga haciendo 10 preguntas de cada afirmación que puedan hacer ellos acerca de los documentos o el método arqueológico o lo que sea. Pero, ala, te dicen, he entrado a un sitio que está sobre el lugar donde nació María. ¿Cómo se sabe dónde nació María? ¿Dónde se dice que nació María? ¿Cómo se ha determinado? ¿Cómo se ha datado? Por Dios.
La iglesia de la Anunciación fue construida hace relativamente poco, en los años 60, encima de otro de los santuarios de Elena. Dentro, como veis, se encuentran las primeras capas de la estructura, incluida la gruta en la que el arcángel Gabriel se le apareció a María. Y por si acaso no os gusta, hay un segundo santuario donde la iglesia griega ortodoxa mantiene que se produjo este acontecimiento. Allí es donde he quedado con el doctor Uzi Dahari. Doctor Dahari. Hola, me alegro de verte. Encantado. Un arqueólogo que cree que en Nazaret sucedió algo más que la Anunciación. Venga, a ver qué nos cuentan. Hablemos del nacimiento de Jesús. He estado no en uno, sino en dos Belenes. ¿Qué opinas de la idea de que Jesús nació en Belén? ¿Crees que hay alguna historia que lo respalde? No. ¿No lo crees? No, no lo creo. ¿Dónde crees que nació? En algún lugar aquí, en Nazaret. ¿En algún lugar de Aquí Nazaret? cada uno tira para lo suyo. Vale, necesitaremos un titular más grande. Al contrario que los otros arqueólogos que he conocido, el doctor Dahari no cree que Jesús naciera en Belén, ni en el de Judea, ni en el de Galilea, sino aquí mismo, en Nazaret. Presunto Jesús Nazaret. nació aquí, en Nazaret. Una mujer embarazada no habría viajado a pie desde Nazaret para tener un bebé en una cueva de Belén. Ya. Y otra de las historias que tanto conocemos es la idea de que nació en Belén por un censo tributario. ¿Hay pruebas de que se realizara un censo de este tipo? Hay algunas pruebas, no muchas, pero son posteriores a la época de Jesús. Pruebas de un censo que son posteriores a la época en la que se hizo presuntamente ese censo. Bueno, es un avance, por lo menos son posteriores. Ahora bien, ¿posteriores cuánto? ¿Cuánto tiempo posterior? O sea, ¿cuántos años pasaron entre que alguien escribió sobre ese suceso y el suceso en cuestión? Y volvemos a lo mismo, si acaso pone 300 años después de la muerte de nuestro Señor en la cruz, un cronista, un historiador X, determinó de alguna manera, no voy a entrar en esos detalles, basándose en documentos antiguos, que hubo un censo tributario tal y cual. Vale, ese documento que data supuestamente de 80, 300, 500 años o 10, me da igual. ¿Cómo se ha datado también? ¿Dónde está? ¿Es original o copia? Es que las preguntas siempre son las mismas. El único censo conocido de la época fue alrededor del año 6, bastante después del nacimiento de Jesús. Y no hay pruebas de que... Pero es que volvemos a lo mismo. Pongamos que de verdad ese documento data de 6 años después de Cristo. Ahora bien, primero hay que determinar cuándo nació Cristo. Incluso si son 6 años después, pero ¿a partir de qué fecha? Y segundo, ¿cómo se ha determinado? ¿Original o copia? Etcétera, etcétera. Esta pregunta tenéis que hacerla siempre. Siempre. que ese censo requiriera regresar a la ciudad natal. La idea de que todo el mundo tuviera que volver a su lugar de nacimiento para pagar impuestos parece un sistema descabellado. Yo no me lo creo. No hay pruebas de que los romanos exigieran a la gente que viajaran a su ciudad natal para cobrarles impuestos. El doctor Dahari cree que el censo tributario fue una herramienta argumental de autores posteriores que intentaban reconciliar la historia de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento sobre quién tenía que ser el Mesías. Por ejemplo, se creía que el Mesías pertenecía a la casa de un gran líder judío, el rey David, que nació en, ¿lo habéis adivinado?, Belén. Si podemos conectarlo con David. Ojo a esto que es muy interesante. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están puestos en ese orden, y esto os va a explotar la cabeza, pero están puestos en ese orden por un acuerdo, no por una prueba empírica de que el Antiguo Testamento sea anterior a los Evangelios, que hoy en día sabemos que Moisés es mucho anterior, pues muy anterior, por ejemplo, es muy anterior a Jesús, pero lo sabemos en base a qué. No hay fechas. ¿Qué fechas? Que se menciona a un tal Ramsés o que se menciona a un X faraón, vale. Y ese faraón, porque lo podemos saber a partir de la historia bíblica, que primero la arqueología nunca ha probado, esto haciendo un punto y aparte, un breve punto y aparte, la arqueología no ha probado la presencia de los judíos en Egipto en aquella época. Que aparezca el nombre no significa que aparezca una fecha. La cronología egipcia también es artificial. Prácticamente todo se basa en la lista de reyes de Manetón, que creía que Egipto estaba gobernado, o sea, él tenía la idea autocrática del Estado y que el país estaba gobernado por un solo faraón y gobernaba toda la región.
Sin embargo, investigadores posteriores decían que no había motivo para pensar así. De hecho, podía haber no solo faraones paralelos que gobernaban al mismo tiempo en diferentes regiones, sino dinastías enteras que reinaban paralelamente. Es decir, con lo cual la cronología se acorta muchísimo. De hecho, la cronología larga, que creo que el punto más antiguo que dan para el inicio del reino de Menes, el primer faraón, la da Champollion, que si no me equivoco es el 5000 y algo antes de Cristo, estamos hablando de 7000 y pico años atrás. Mientras que otro decía que era, no me acuerdo ahora mismo el nombre, esto lo tenéis también en otro de mis vídeos, decía que eran 3000 y algo antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una diferencia, o sea, que serían 5000 si contamos nuestros 2 milenios, una diferencia de 2000 y pico años entre ambas versiones, 2000 y pico años de diferencia, que luego veremos en posteriores vídeos que la cronología egipcia es muchísimo más corta, pero muchísimo más corta, no tiene nada que ver con estos milenios, y sé que ahora mismo vais a decir, este está zumbado de la cabeza, paso a seguir escuchándole, pero no, quedaros, y ya que os quedáis, por favor, pues darle like, ya sabéis, darle a la campanita si queréis que os lleguen los avisos de todos mis vídeos, suscribiros y por favor compartid este vídeo para que llegue a más gente, pues para que la gente tenga una visión un poquito crítica de la historia y de cómo nos venden la moto en este tipo de documentales, ¿vale? Sigamos. Entonces es como un heredero legítimo. Por eso es importante para ellos conectarlo con Belén. Cuando piensas en el lugar tan humilde que era Nazaret, la idea de que hubiera nacido aquí tiene más sentido. Él creció aquí. Sí. Así que digamos que el 90% de su vida transcurrió aquí y no sabemos nada sobre ella. Pensad esto. Desde su nacimiento hasta que lo bautizó Juan unos 30 años después, Jesús vivió aquí. Ojo a la frase, sabemos qué pasó aquí la mayor parte de su vida, pero no sabemos nada de ella. ¿Esto qué es, coño? Nazaret, excepto los 3 últimos años de su vida. Y lo único que nos cuenta la Biblia sobre todo este periodo es una historia de la adolescencia de Jesús, cuando se pierde en un viaje a Jerusalén. Los expertos creen desde hace mucho que Jesús era carpintero porque la Biblia dice que su padre era un tectón aquí en Nazaret. Pero hay algo que queda claro al visitar Tierra Santa, es que no hay mucha madera por aquí. Además, la palabra tectón puede traducirse como cantero. Y como no hay una cantera muy activa cerca de Nazaret, algunos creen que José, y por tanto su hijo Jesús, en realidad eran canteros. Fijaros incluso en esta palabra, cómo la interpretación de un texto puede cambiar el significado incluso de una profesión, ¿no? Nos están diciendo que a la vez puede ser un carpintero que trabaja la madera y a la vez puede ser un cantero que trabaja la piedra. Fijaros en la diferenciación simplemente contextual. 2 palabras pueden referirse a algo similar, o una palabra podía ser 2 cosas totalmente distintas. Es un lenguaje antiguo, hay que comprenderlo, hay que descifrarlo. Es la humildad de Jesús y la sencillez de su vida y todo lo que esto causa sin este vocales. misterio, porque en realidad, en su época, nadie escribió nada sobre él. No sabemos nada de la mayoría de su vida. Ya. Se hizo famoso muchos años después de la crucifixión. No sabemos nada de la mayoría de su vida, pero sabemos dónde nació, dónde... Las palabras del doctor Dajari cagó, me vuelven anduvo, a recordar el extraordinario etcétera, etcétera. hecho de que Jesús, la figura central de 2 milenios de historia humana, en su propia época fuera sencillamente un hombre más. Cuando eso cambió, muchos detalles del principio de su vida se habían perdido. Después de haber oído 3 teorías diferentes sobre la ubicación del lugar de nacimiento de Jesús, La cámara me lenta parece esta que para la darle historia más epicidad sencilla es la brutal, más probable, que nació donde creció, aquí en Nazaret. La búsqueda de la verdad histórica sobre el nacimiento de Jesús y el principio de su vida ha generado diversidad de opiniones y liturgias contradictorias. Pero lo más extraordinario es el deseo universal, incluso después de 2000 años, de saber más sobre el hombre llamado Jesucristo. Su historia siempre seguirá siendo un misterio. Pero sus enseñanzas más fundamentales están tan claras como cuando se escribieron por primera vez aquí en el siglo I. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuida de los más débiles entre nosotros y defiende la dignidad de todos. Ya sea histórico o divino, es un mensaje digno de seguir. Lo único que estoy de acuerdo es con este final. Bueno, pues hemos terminado de ver este vídeo,
que ya os digo que era la primera vez que yo lo veía. Bueno, prueba ninguna, especulaciones muchas. Espero que os haya parecido interesante mis intervenciones. Perdonadme porque es la primera vez que hago esto, entonces no sé exactamente cuándo darle pause, cuándo hablar por encima, no sé ni siquiera la duración que va a tener este vídeo. Como ya, no sé si lo he dicho ya, y si no, pues me repito otra vez, ni siquiera sé el nombre que le voy a poner a la sección esta. Sin embargo, cuando vosotros lo veáis, pues seguramente ya se me haya ocurrido alguno, pero bueno, le estaré dando vueltas esta noche. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Repito, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, darle like, compartir, suscribiros, por favor, difundid este vídeo. Este formato, si os gusta, pues lo repetiré, ya sabéis, lo vuelvo a repetir también, podéis enviarme cualquier documental que pueda yo tener, que pueda descargar y que podamos ver, que pueda yo hacer una reacción de las mías. Sí he sido un poquito rápido al hablar, porque eso ha sido totalmente improvisado, no me he preparado absolutamente nada. Entonces, si ha sido un poquito raro, pues pido disculpas. Y si os ha molado esta naturalidad, con mis parpadeos, con mis y mis miradas fuera de cámara, fuera de objetivo, pues bueno, pues perfecto, pues genial, viva la naturalidad. Y nada, solo queda deciros que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.